Permitirme, por favor, compartir pantalla. Bien, está bien el audio, ¿no? Sí, doctora, la transición también de las diapositivas. Perfecto. Bien, como les dije al inicio, continuamos con el módulo 3. En esta segunda semana nos toca ver y hablar un poquito sobre los mecanismos de la toxicidad, ¿no? Y les había compartido algunas bibliografías para que podamos avanzar con algo más simplificado el día de hoy, ¿no? Ya que el tema es muy interesante y también, bueno, amplio. Eh, Quiero empezar pidiendo, por favor, que si hubiera eh, posibilidad de apagar los celulares o el audio, por favor, verifique. Así no tenemos inconvenientes y podemos continuar el curso sin ningún problema. Y si al momento de la explicación algo no quedara claro, con el fin de no interrumpir la presentación, podríamos en la parte final, yo voy a apresurarme para que tengamos un espacio y podamos debatir. Sin más explicación al respecto y agradecida por su comprensión, pues vamos a dar inicio. Bien, cuando hablamos de mecanismos de toxicidad, este tema está involucrando todo lo que es relacionado a la farmacología. La importancia, en este caso, de tocar este tema es justamente el de poder conocer las rutas desde que el tóxico ingresa al organismo hasta que sale, hasta esos cambios, conocer también esos cambios que se producen en el organismo como consecuencia de la unión del tóxico a sus órganos dianas. Por lo tanto, la importancia del conocimiento de la aplicación clínica y científica de la farmacología lo vamos a ver ahora, pero desde el punto de vista o desde la óptica de la toxicidad. ¿Sí? Repito una vez que el cuerpo entra en contacto con el agente tóxico o el medicamento, independientemente de la vía de administración, el mismo va a hacer un recorrido a través de un proceso que lo conocemos como la. Pero he empezado diciendo que es importante entonces mencionar lo que es el tema de la farmacología. No sé quién está con el audio encendido. Por favor, le pido que tome en cuenta y lo pueda un cachito de pronto apagarlo. Gracias. La farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos y cuyo principal objetivo es el de proporcionar datos científicos que permitan elegir un tratamiento farmacológico de eficacia comprobada, pero sobre todo que sea segura para el paciente. Se divide en dos grandes ramas, que es la farmacocinética y la farmacodinamia, las cuales las cuales van a determinar en todo caso la utilidad terapéutica, ¿sí? En la farmacocinética estudia las modificaciones que experimenta ese medicamento dentro del organismo, desde que es administrado hasta que sufre su expresión o la eliminación. Comprende todos los procesos LADME, pero cuando hablemos de sustancias tóxicas, esta terminología LADME se ve modificada, como lo vamos a ver en diapositivas más adelante. En tanto que la farmacodinamia estudia la acción y las modificaciones bioquímicas y fisiológicas de los fármacos sobre el organismo vivo. Comprende el estudio de los principios de acción y mecanismos de acción de los fármacos, la relación que existe entre lo que es la dosis y la respuesta, el efecto combinado de los fármacos como también la dosificación.
por conocer los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, como también los factores que van a influir antes de prescribir un medicamento, es importante porque nos va a permitir evitar efectos adversos, pero sobre todo tóxicos o en algunos casos las interacciones medicamentosas. Quiero dejar y recalcar que el término tiene en esencia el mismo sentido cuando decimos farmacocinética o toxicocinética, o farmacodinamia o toxicodinamia. Sin embargo, cuando hablamos de tóxicos, hace referencia a cualquier, pero cuando hablamos de toxicocinética o toxicodinamia, nos referimos a cualquier sustancia tóxica, como habíamos visto en un capítulo anterior, o que sea xenobiótico, veneno, que una vez que ingresa al organismo, pues cause un efecto que puede ser grave hasta incluso ocasionar la pérdida de la vida, ¿no? Bien, cuando mencionamos que la toxicología puede definirse como ese estudio de los efectos adversos de agentes químicos o físicos que se producen en el organismo, también podemos decir que estos efectos adversos pueden ocurrir de muchas formas, con un rango que se extiende desde lo que es la muerte inmediata hasta cambios sutiles que incluso pueden pasar desapercibidos. En el desarrollo, en todo caso, de los efectos tóxicos, ¿sí? En general, decimos que la toxicidad es compleja, ¿sí? Depende de diferentes características, de las cuales la más importante va a ser la dosis, ¿ya? Entonces, la capacidad o la complejidad de la toxicidad está sujeta a la dosis. Es importante tener en cuenta que los tóxicos no tienen maneras diferentes de actuar con respecto a los fármacos comunes. Son simplemente esas moléculas que tienen la capacidad de afectar el proceso de vida. De hecho, ¿sí? Sus movimientos en el organismo son tan parecidos, siendo generalmente dependientes de la dosis. Perdón. Debemos entonces darnos cuenta de que las reacciones adversas medicamentosas son también pues manifestaciones de toxicidad, pero que no suelen considerarse, o pero más bien pueden considerarse o suelen considerarse aparte, porque esto va a ocurrir dentro de un entorno bajo observación, dentro de lo que es un tratamiento, bajo la prescripción médica, ¿no es cierto? O el cuidado de un médico. Esa es la diferencia, ¿ya? Este círculo tiene mucha relación, la toxicidad con un agente tóxico o con el medicamento. Todo va a depender de la dosis, ¿ya? Existen fases de la acción tóxica, desde la exposición, por ejemplo, que es la disponibilidad química, lo que es la toxicocinética. Aquí sí, cuando hablamos de toxicocinética, ya no es LATME, ¿no? El proceso, sino hablamos de lo que es la absorción, la distribución, la biotransformación, la bioacumulación y la eliminación, ¿ya? Las fases de la acción tóxica, la exposición, la toxicocinética y la toxicodinámica. En la toxicocinética, a diferencia de lo que pasa con la farmacocinética, se va a diferenciar entre la biotransformación y la acumulación, ¿sí? La toxicodinamia es la relación que existe entre la interacción del tóxico receptor y ese efecto que se genera, conocido como el efecto tóxico. Existen diferentes vías de exposición al tóxico y a su vez dos formas de que entre en contacto con con el organismo. Puede ser a través de una exposición accidental que se puede dar gracias a una absorción dérmica, una ingestión, podría ser por inhalación o en el caso del envenenamiento. Y si hablamos de exposición deliberada, entonces la vía de ingreso será pues la ingestión, la inhalación, inyección, que es la más frecuente, y entre otros, ¿no? Bien,
Justamente lo que les decía, cuando la toxicocinética no es más sino que los procesos que experimenta una sustancia tóxica en su tránsito por el cuerpo. Considerando la velocidad de los procesos y las variaciones de las concentraciones de las sustancias originales, tomando en cuenta los metabolitos que se pueden encontrar dentro de los diferentes compartimientos, ¿ya? Durante esta fase, durante la toxicocinética, se va a llevar a cabo, sigue los siguientes pasos: la absorción, la distribución, la bioacumulación, la biotransformación y su eliminación. La absorción es ese proceso de entrada y transporte al que se ve sometido el agente, pudiendo llevarse a cabo por un proceso de difusión pasiva, un transporte activo o difusión facilitada. Es decir, que la absorción es la transferencia de la sustancia tóxica desde el lugar que estaba expuesto hasta la circulación en general. El tóxico debe ingresar desde el exterior hacia el líquido intracelular, pasando por las diferentes membranas, ¿sí? Que lo puede realizar a través de un proceso pasivo, un transporte activo o por una difusión facilitada. ¿Existen factores que van a modificar la absorción? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la superficie de exposición, las barreras biológicas, las propiedades físico-químicas y, por supuesto, la concentración. ¿Sí? La absorción sistémica del tóxico del fármaco va a depender de propiedades físicas y químicas de los mismos, de una anatomía y fisiología del lugar de la absorción, pero también va a depender de la forma farmacéutica. Cuando decimos propiedades físico-químicas del fármaco tóxico, vamos a ver que en el caso de tratarse de las propiedades físico-químicas del fármaco, ¿sí? Existen formas ionizadas. Las formas ionizadas son hidrosolubles y difunden mal, en tanto que las no ionizadas de tipo liposolubles se absorben con gran facilidad mediante una difusión simple. Esto es muy positivo para el caso del fármaco, ¿ya? En tanto que cuando hablamos del tóxico, esas propiedades físico-químicas se referirán entonces a su densidad, al estado físico, al límite inferior o superior de la inflamabilidad, como también del peso molecular. Es importante conocer por este tipo de propiedades físico-químicas porque nos permiten establecer un mayor y mejor control de higiene. Pero sobre todo debemos tomar en cuenta el daño que causa. Por ejemplo, cuando se habla de una propiedad físico-química de tipo soluble, ¿no? Que es la solubilidad, la capacidad que tienen algunos elementos químicos que se pueden disolver en un medio líquido, por ejemplo. Y la volatilidad es la facultad de pasar de un estado gaseoso desde el estado físico en el que se encuentra. Bien. En cuanto a la anatomía y la fisiología de absorción, que es uno de los puntos que habíamos mencionado importantes, tenemos la administración por vía oral. La mayoría de los fármacos se absorben principalmente por el intestino delgado. La absorción por vía digestiva es una de las más frecuentes en un tipo de intoxicación tipo voluntario, criminal y accidental. El lugar donde mayor es la absorción es el estómago e intestino delgado. Su mecanismo principal es por difusión pasiva. ¿Ya? ¿Qué principios importantes podemos mencionar de la vía digestiva? Que no se absorben todos los tóxicos que se ingieren. Los ácidos débiles se absorben en el estómago y las bases débiles en el intestino delgado. La velocidad de absorción siempre va a estar limitada por el tamaño de la molécula. La dilución dificulta la absorción. La precipitación va a disminuir su absorción y si se acelera el tránsito también disminuye la absorción. Cuando hablamos de cantidad del tóxico, que es el que va a ingresar al organismo, esto puede depender de, como hemos dicho, de una vía de exposición, de la concentración del producto, de condiciones tanto de temperatura, presión o humedad, pero sobre todo de la biodisponibilidad.
Entonces, definimos qué es biodisponibilidad y no es más que la cantidad del tóxico que está disponible para que pueda acceder a los tejidos y desde ahí pueda causar un sinfín de efectos, ¿no? Es esa cantidad de tóxico disponible en sangre que es responsable de producir el efecto tóxico. Es muy importante tomar en cuenta que la disponibilidad puede ser la cantidad, puede estar y está relacionada con una concentración y el tiempo. Cuanto más es la concentración, el tiempo en que causa el efecto es casi inmediato. Así tenemos la vía intravenosa, que la concentración, su biodisponibilidad siempre va a ser al 100%, el efecto va a ser en un tiempo bastante rápido, ¿sí? Biodisponibilidad en magnitud se refiere a la cantidad de la dosis que se aprovecha. En cambio, la biodisponibilidad en velocidad se refiere a la absorción de de esa fracción pequeña que está disponible. Existen medicamentos que tienen una biodisponibilidad que se ve afectada por algunos alimentos. En este caso, por ejemplo, eh, medicamentos con biodisponibilidad que se reduce por el efecto de algunos elementos, en el caso de los alimentos, perdón, como las tetraciclinas, que suelen formar quelatos insolubles con cationes metálicos que pueden ser biotrivalentes, en el caso de consumir calcio, magnesio, hierro o aluminio. En tanto que existe también otro grupo de medicamentos que se va a ver afectado su biodisponibilidad por el uso de otro, o se va a ver disminuido. En este caso, perdón, creo que he tenido problemas con mi presentación. Aquí. Que se ven aumentados por el efecto de alimentos, como son el uso de la carbamazepina, la nitrofurantoína, ¿no? Que se ve que produce un aumento de la disolución al aumentar las secreciones gastrointestinales. La administración por vía sublingual, que es el método de aplicación bajo la lengua, ¿sí? Está a través de esta vía, que es muy vascularizada, tiene un rápido inicio de acción por su absorción, ya que existe una ausencia del efecto de primer paso, de lo que sucede con la vía oral a nivel del hígado, por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde se produce el efecto de primer paso. Existen medicamentos como los nitratos, que se utiliza para la angina de pecho, los opiáceos para controlar el dolor intenso, las benzodiazepinas en caso de un ataque de ansiedad, que se pueden utilizar a través de esta vía, la vía sublingual. Existe la vía intramuscular, donde no hay fase de absorción, por lo tanto tiene un 100% de biodisponibilidad y una mínima variabilidad interindividual. Es útil esta vía en aquellos fármacos que degradan rápidamente. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas, ¿cierto? Algunas excepciones, como las emulsiones lipídicas que se utilizan para la nutrición parenteral. En el caso de la ciclosporina, por ejemplo, una solución oleosa, una emulsión lipídica que no se puede utilizar por esta vía, ¿no? La administración por vía intravascular, ¿ya? Los métodos de la administración pueden ser por bolus o por perfusión. Bolus, que la necesita para alcanzar la concentración plasmática deseada muy rápidamente. Y por perfusión, que puede ser continua en 24 horas, por ejemplo, este es el tratamiento que se utiliza la vancomicina, o a través de una perfusión de tipo corta, entre 30 a 60 minutos, en el caso de los analgésicos. La vía respiratoria, ¿sí? Es una de las más frecuentes que está implicada en las intoxicaciones que acontece sobre todo al medio laboral. Por esta vía se pueden absorber gases, vapores y aerosoles o polvos. Su absorción tiene una serie de peculiaridades derivadas de las propiedades físico-químicas de estos agentes, como de la configuración anatomofisiológica de esta vía. Los principios que tomamos en cuenta en este tipo de toxicidad por esta vía respiratoria es que son graves y agudas.
ya que pequeñas concentraciones del tóxico pueden dar lugar a intoxicaciones graves. Los tóxicos no pasan por el hígado, ¿cierto? Por lo tanto, no intervienen los mecanismos de defensa o de metabolización. No se puede realizar un tratamiento neutralizante. La toxicidad depende de la constante de haber, es decir, qué cantidad de tóxicos sigue en tu medio donde te rodeas, por ejemplo, ¿no? Y de la frecuencia y del volumen respirado del sujeto. La vía nasal es una de las vías de administración alternativas a la parenteral, por ejemplo, en aquellos fármacos cuya administración oral no es posible, en el caso de uso de péptidos, como por ejemplo la calcitonina o la oxitocina, ¿sí? Tiene una acción local, son vasoconstrictores, en el caso de descongestión nasal, podemos utilizar antialérgicos, antiinfecciosos a través de esta vía. Por vía pulmonar, gracias a su gran superficie, cuenta con una alta permeabilidad al agua, gases y sustancias lipófilas. Las células alveolares poseen actividad metabólica, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancias, fármacos podemos ingresar a través de esta vía? Están justamente los corticoides como la budesonida, los agonistas beta-adrenérgicos como en el caso del salbutamol, anticolinérgicos o algunos mucolíticos. La administración por vía ocular, por ejemplo, se utiliza para principios activos que deben actuar a nivel local. Sabemos que la córnea constituye una de las barreras biológicas para la absorción de fármacos y el fármaco debe presentar cierta lipofilia, pero con un mínimo de hidrosolubilidad para que pueda difundir por el estroma. ¿Qué fármacos se utilizan? Antiinflamatorios, antiinfecciosos, tratamientos para el glaucoma. ¿Puede ser una vía de ingreso para algún tóxico? Más que tóxico, diría cuando se va a provocar un efecto tóxico por una mala administración, ¿sí? De este tipo de medicamentos. La vía transdérmica que se utiliza sobre todo en el caso de los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, en el caso de nitratos o estrógenos en la terapia hormonal sustitutiva, es una de las vías que más se utilizan, ¿no? Por su bajo peso molecular, existe una elevada potencia, su semivida de eliminación es bastante corta, por lo tanto también se puede controlar. Bien, la absorción a través de la piel, ciertos tóxicos pueden absorberse por este medio, como es en el caso de los insecticidas. Con relativa frecuencia no se presta atención a esta vía de penetración, ni para hacer profilaxis, ni para el tratamiento de las intoxicaciones. Por ejemplo, si un agricultor está fumigando con insecticidas, impregna sus ropas con esta sustancia, se produce una intoxicación, pero ¿cuál sería la medida fundamental? No es más que quitarle la ropa o lavarle la piel. La distribución, el proceso mediante el que el tóxico llega a su sitio de acción, dependiendo de las características físico-químicas de este, del grado de unión a las proteínas plasmáticas y de la afinidad a los tejidos. Asimismo, depende del organismo receptor, si existe un gasto cardíaco, permeabilidad endotelial, etc. De una forma resumida, se puede definir el paso del tóxico en primer lugar a la sangre y posteriormente a los diferentes tejidos, donde va a ejercer una acción, en el caso de los fármacos, benéfica para el organismo y en el caso del tóxico, bueno, que puede ser incluso letal. Por medio de la distribución, los tóxicos difunden a los diferentes compartimientos biológicos, ¿sí? Órganos diana, órganos objetivo, estos pueden ser riñón, corazón, hígado, ¿no? Los tóxicos, una vez que llegan a la sangre por el proceso de absorción, deben atravesar un gran número de membranas biológicas hasta llegar hasta los receptores específicos. Bien, como ustedes pueden ver, una vez que el tóxico ha sido absorbido, indistintamente, sea la vía digestiva a través de la piel o la vía respiratoria, llega a sangre en forma de un tóxico libre, ¿sí? O puede ser en forma de tóxico ligado.
Este tóxico se va a biotransformar, va a dar lugar a la formación de metabolitos que muchas veces pueden ser mucho más tóxicos que lo que se ha absorbido. Y una vez que haya dado lugar a los metabolitos, estos van a llegar a los órganos de depósito o a los tejidos diana, ¿sí? Finalmente, se biotransforme o como tóxico libre, va a ser excretado. Dicho de otra manera, una vez absorbidos y en el torrente sanguíneo, los tóxicos se unen a las proteínas plasmáticas, generalmente a la albúmina, pero también puede ser a lipoproteínas, proteínas específicas, glucoproteínas, ¿sí? Eh, Existen otro tipo de proteínas específicas como la transferrina para el hierro o la ceruloplasmina para el cobre y las lipoproteínas para sustancias muy liposolubles. ¿Ya? Entonces, tóxico libre, que es la fracción activa, se une a una proteína, que puede ser albúmina, lipoproteínas o proteínas específicas, y va a dar lugar al tóxico ligado, que es ese tóxico unido a proteínas. No es activo, ya que su tamaño molecular es tan grande y en consecuencia no puede difundir hacia los tejidos ni ser excretado. Tampoco podrá fijarse a sus receptores o producir efectos tóxicos. Todo va a depender de qué, de la cantidad de proteínas, de una ocupación previa o la afinidad que existe del tóxico por la proteína. Por lo tanto, la unión a las proteínas plasmáticas son de tipo reversible y existen factores que influyen como el tipo de compuesto o el tipo de proteína. Existen también factores que van a modificar la unión a las proteínas plasmáticas, sí. La edad es una de ellas, la gestación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la gestación existe va a haber una menor unión a las proteínas plasmáticas de tipo de la albúmina y una mayor fracción libre de fármaco. Por eso es importante mencionar y en las leyendas de los fármacos, de mucho, por no decir de todo, siempre recomienda mucho cuidado o no administrarlo durante los 3 primeros meses de embarazo, por ejemplo, ¿no? En los ancianos lo mismo, existe una menor concentración de albúmina, por lo tanto, una mayor unión a la proteína. Y los factores patológicos, ya en una reducción de albúmina, por ejemplo, en una insuficiencia renal, hepática, en el caso de los quemados, en una situación de malnutrición, en el aumento de albúmina, en el caso del hipotiroidismo, también va a ser un factor que afecte a la unión a las proteínas plasmáticas. Cuando hablamos de almacenamiento, algunos tóxicos pueden acumularse en mayor medida en determinados órganos, tejidos, pudiendo producir efectos desde ese depósito o ir liberándose lentamente por las distintas vías de excreción. Ejemplo, cuando hay una intoxicación por plomo, se acumula en los huesos o los insecticidas que tienen una gran afinidad por la grasa corporal. Los tóxicos presentan una farmacocinética común similar a la de cualquier otro fármaco. Por eso es indistinto cuando hablamos tanto de medicamentos como de tóxicos. Los tóxicos presentan una farmacocinética común, como les decía, ¿no es cierto? Incluyendo aquellos aspectos como la farmacodependencia, es decir, la dependencia de su concentración plasmática con respecto a los procesos de absorción y también de eliminación. Bien, el metabolismo. Aquí vamos a hablar de lo que es la biotransformación, también llamado metabolismo, que consiste en el conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el formar un compuesto hidrosoluble que es poco tóxico y fácilmente eliminable. Por tanto, la biotransformación es un proceso que conlleva dos implicaciones necesarias, que va a disminuir la toxicidad de la sustancia y por otro lado va a eliminar la sustancia del organismo. A ver, el tóxico, que puede ser apolar, ¿no? Va a biotransformarse a través de, por ejemplo, en el hígado, a través de sistemas enzimáticos o en otros tejidos, va a dar lugar a metabolitos que pueden ser mucho más polares o pueden ser menos activos y de esta forma facilitan su eliminación. Es importante la biotransformación de los tóxicos. ¿Por qué? Porque este proceso bioquímico
¿no? Va a dar lugar a sustancias que sean más ionizadas, más hidrosolubles y más fácilmente eliminables. La función, entonces, que cumple, por ejemplo, la oxidación de los fármacos para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer su excreción. ¿No? A nivel del hígado, cumple un papel muy importante las enzimas, las oxigenasas, por ejemplo, que forman el llamado citocromo P450 y se encuentran adosadas al retículo endoplasmático de las células hepáticas. ¿Sí? Esto es muy importante porque la mayoría de los fármacos sufren un primer paso a nivel de citocromo P450 y es el lugar donde muchas veces se pueden dar incluso interacciones. Los fármacos con los alimentos, los tóxicos con alguna otra sustancia, se pueden aumentar la toxicidad cuando se combinan sustancias controladas con el alcohol, por ejemplo, o se pueden inactivar ambas, o en el caso de fármacos, se puede perder la efectividad terapéutica cuando tienen gran afinidad por estas enzimas, ¿no? Por lo tanto, el mecanismo de la bioactivación conduce un proceso o la inducción de enzimas involucra una inhibición de enzimas, como lo que ya les he explicado. Resumiendo, ¿sí? Tóxico, cuando ingresa al organismo, ¿no? Hemos dicho, va a dar lugar a un metabolito primario, que puede ser a través de un proceso de oxidación, reducción o a través de la hidrólisis, conocido como fase 1. Pero también puede llevar a una segunda fase, dando lugar a un metabolito secundario, que a través de un proceso de conjugación puedan transformar al metabolito secundario en inactivo y de fácil expresión. ¿Qué factores van a modificar el metabolismo? La dieta, el hábito de fumar y algunos fármacos, que son sobre todo inductores o inhibidores de tipo enzimático. La eliminación es uno de los puntos bastante importantes, y lo voy a decir incluso repetidas veces, ¿no? Porque cuando hablamos de diagnóstico laboratorial, lo que vamos a obtener son muestras que muchas veces van a ser producto de la eliminación. Entonces, todo lo que llegue a pasar en el organismo se traduce en la eliminación, o están activos o han sufrido alguna modificación que se puedan ver en las diferentes vías. Por ejemplo, ¿cuáles son las vías de eliminación? La renal es por la que se expulsan la mayoría de los tóxicos a través de la orina, por ejemplo, en un examen de antidoping, ¿no? La vía biliar, los tóxicos absorbidos por vía digestiva sufren en el hígado procesos de transformación, que esos residuos se puede desechar en las heces. Entonces nosotros en un estudio laboratorial lo vamos a poder observar y vamos a poder respaldar el estudio clínico. La vía pulmonar, a través de la exhalación del aire inspirado, los productos eliminados son generalmente gases y líquidos en fase de vapor. Pero también existen otras vías de eliminación, como la leche materna, el sudor y la saliva. Exacto. La excreción, como les decía, bueno, esto es todo lo que les he hablado en el cuadrito anterior, ¿no? De la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo se puede hacer a través de la vía renal, como algunos fármacos hidrosolubles, o de la vía no renal, que puede ser la biliar, las glándulas mamarias o salivales. ¿Existen factores que modifican la expresión renal? Por supuesto que sí, tenemos algunas patologías como la insuficiencia renal, la disminución de la perfusión renal, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? También la edad en los ancianos disminuye el apareamiento de la creatinina, la competencia con el transportador o las modificaciones del pH en la orina. La excreción en resumen, es la salida de los fármacos o de sus metabolitos al exterior del organismo. ¿Ya? Expresión de las glándulas a través de las glándulas mamarias. La concentración del fármaco en leche es normalmente bajita. Se da a través de una difusión pasiva. ¿Existe una mayor difusión? Por supuesto que sí, porque hay una mayor liposolubilidad.
Lo que se elimina son los fármacos básicos, medicamentos que se eliminan que tienen efectos significativos sobre el lactante, sobre todo con el cloranfenicol, el uso de las tetraciclinas, la fenitoína y las sulfonamidas. De hecho, estos fármacos están contraindicados durante la lactancia. Cuando hablamos de excreción salival, se realiza a través de una difusión pasiva y esto está muy dependiente a su pK, que es la solubilidad y la fracción libre del fármaco. Tiene gran importancia en la terapéutica, en el tratamiento de infecciones de tipo de orofaringeas, ¿no? Caso de utilizar el metronidazol, por ejemplo. Existe una gran toxicidad en la hiperplasia gingival por el uso de la fenitoína o de algunas ciclosporinas, ¿sí? La toxicodinamia es el estudio de la interacción entre las moléculas tóxicas y los lugares diana, así como las consecuencias bioquímicas y fisiopatológicas que conducen a los efectos tóxicos. De la misma manera que para cualquier efecto farmacológico, la unión del tóxico con su sitio respectivo origina pues un complejo molecular a partir del cual se va a producir un daño. Entonces, el tóxico más la sustancia receptiva, en este caso el tóxico que tiene la accesibilidad a la órgano diana, va a ser capaz de producir un estímulo y por supuesto se va a manifestar en un daño, ¿no? Ya, existe, hemos dicho, las interacciones entre el fármaco y el receptor. Tras la unión del fármaco con su receptor se pueden observar distintas respuestas. Por ejemplo, la modificación de flujo de iones, en el caso de algunos anestésicos de tipo local. Va a haber cambio en la actividad de enzimas cuando el receptor se encuentra conectado a las estructuras membranosas. Esto sucede en el tratamiento con la insulina. O se va a manifestar, o se va a poder ver modificaciones en la producción o la estructura de proteínas en esos receptores intracelulares, como sucede en el tratamiento con la terapia hormonal. Las características que existen entre el fármaco y el receptor está la afinidad, la especificidad y la actividad intrínseca, también llamada eficacia. La afinidad, ¿qué es? Sino más que aquella capacidad que tiene para unirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. Que es lo mismo que sucede con cualquier agente extraño, en este caso con un tóxico, ¿no ve? La especificidad se refiere a esa capacidad para discriminar una molécula de otra. Y la actividad intrínseca, es decir, su eficacia, es esa capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor de producir un efecto. El valor oscila entre 0 a 1, siendo 1 la eficacia máxima y varía en función del ligando que se une al receptor. En caso de hablar de fármacos, ¿sí? Este punto sería positivo, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es una respuesta casi inmediata, ¿no? Y que muestre la efectividad. Ahora, cuando se trata de un tóxico, pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son existen ligandos que pueden ser agonistas de tipo parcial, puro o inverso, y los antagonistas que pueden ser competitivos, no competitivos, reversibles o irreversibles. Un ejemplo, cuando se trata de un ligando de tipo agonista puro, va a existir una gran afinidad por su receptor, una alta especificidad, y su actividad específica va a ser 1, es decir, va a tener una respuesta máxima, ¿sí? Cuando se utilizan o cuando en este caso actúa como antagonistas, la afinidad, sí, la especificidad sí es específico, pero su actividad específica es 0, es decir, no desencadena ninguna respuesta, ¿no? Esta parte de pronto quizás un poquito más profundo, lo vamos a mencionar, ¿ya? Y finalmente en un gráfico les voy a hacer un breve resumen. Cuando mencionamos los mecanismos de acción de los tóxicos, ¿sí? Cuando el tóxico en forma activa está en posición para unirse a las estructuras biológicas que actúan como receptores,
Ya la afectación de estructura es trascendente, da inicio al proceso tóxico. ¿Qué quiere decir? Llevándose a cabo una lesión inicial o efecto crítico responsable de alteraciones bioquímicas y funcionales. De acuerdo a su estructura que se une a la molécula tóxica, se va a dar los diferentes mecanismos de toxicidad. Es así, cuando se une a una molécula biológica, hablamos de una toxicología molecular. Si se une a un ADN o ARN, estamos frente a una genotoxicología. Si se une a unos órganos subcelulares, estamos hablando de toxicología órgano dependiente. Normalmente incluyen más de un acontecimiento bioquímico molecular y suelen actuar en cascadas de reacciones que terminan por producir una acción tóxica y pueden afectar la estructura de la función celular. Estos mecanismos de sustancias tóxicas pueden darse por una afectación de estructura celular, es decir, una destrucción o muerte celular, que produce un daño de la membrana celular de tipo vascular, venoso o hepático, pueden producir daños en los orgánulos subcelulares, es decir, a nivel del retículo endoplasmático, del ribosoma, de la mitocondria o del ARN. O pueden afectar la función celular con una modificación de la permeabilidad de la membrana, una modificación de las actividades enzimáticas, o pueden producir una alteración en la reproducción celular. ¿Sí? Dicho de otra manera, estos mecanismos de sustancias tóxicas van a afectar tanto la estructura como la función celular. Si afectan la estructura celular, nos referimos a lo que es la muerte o la destrucción celular programada, como la apoptosis o la necrosis. Si hablamos de la alteración en la función celular, va a ser todo lo que se refiere a las modificaciones de la permeabilidad de la membrana, de la actividad enzimática, como también la alteración de la reproducción celular. ¿Tiene una acción sobre las enzimas? Sí. Su mecanismo más frecuente de toxicidad, ya que los xenobióticos o sus metabolitos pueden inhibir ciertas enzimas en el sitio de acción, como sucede con los organofosforados o en el caso de una intoxicación por plomo. Los tóxicos pueden también activar determinadas enzimas, en este caso, por ejemplo, al hexaclorobenceno, ¿no? Existe una función de antagonismo y agonismo de la sustancia receptiva. Diversas moléculas pueden presentar una identidad estructural suficiente para ocupar tal sitio, impidiendo la función normal si son antagonistas y exacerbando así si son agonistas. La remoción de los metales esenciales para la acción enzimática, dada generalmente por agentes quelantes, afecta básicamente la función de las enzimas que requieren pues, de un cofactor de tipo metal. Hacemos mención a una síntesis letal cuando el tóxico es un falso sustrato y o interviene con la participación de los sustratos convencionales para generar productos anormales que son potencialmente dañinos. En cuanto a la inhibición de la transferencia de oxígeno, existe un desplazamiento del oxígeno por causa de metano, propano, butano. Esto conlleva una interferencia en el transporte del oxígeno o la acción sobre la hemoglobina, formando un monóxido de carbono. Por lo tanto, habrá una interferencia con el uso del oxígeno y sus almacenamientos, provocando en algún caso intoxicación por cianuro o ácido sulfúrico, ¿no? Vamos a tener reacciones redox, especialmente peligrosas cuando se trata de sustancias que aumentan la concentración de radicales libres de oxígeno, ya que estos, a pesar de su corta vida, pueden reaccionar con compuestos no radicales libres, generando reacciones en cadena, dando lugar a esos efectos biológicos lejos de un sistema que origina el primer radical. Cuando mencionamos reacciones por metales, sales y compuestos orgánicos, son más de tipo de reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? O que hay un incremento en general del zinc, magnesio o selenio. Se refiere a las reacciones de autoinmunidad, de mercurio, oro, o la inmunodepresión por elementos como cadmio, plomo, ¿no? O los compuestos con estaño. Ya. Una vez que estamos en esta diapositiva, hacemos
mención. ¿Qué es la cinética? Todo lo que pasa desde el momento que el tóxico ingresa del exterior al interior, ¿cierto? Y la toxicodinamia va a ser los efectos que se manifiestan cuando el tóxico se une a su órgano diana. Esta diapositiva seguramente les hace mención a lo que vimos la anterior clase, ¿no? Una vez que el tóxico ingresa al organismo a través de una dosis determinada, ya sea con la toxicocinética, que engloba su absorción, distribución, la biotransformación y su excreción, ¿no? Este tóxico, una vez en el organismo, va a tener la capacidad de provocar una respuesta. Es importante entonces conocer los mecanismos de toxicidad porque nos permite conocer esos procesos fisiológicos y bioquímicos de los tóxicos. Ayuda a describir y de predecir la probabilidad de los efectos adversos. No todas las sustancias tienen los mismos efectos adversos, ¿no? Y permite buscar antídotos, antagonistas de manera eficaz para disminuir así el daño o evitar daños irreversibles. Permite hacer una búsqueda de nuevos principios activos para evitar efectos que puedan ser nocivos. Los tóxicos, una vez que están en el organismo, se distribuyen, ya sea que interaccione o no con la molécula blanco, para producir un efecto, un daño celular. Esta acción del tóxico debe superar los procesos de adaptación y de reparación que el organismo pone en acción una vez cuando este tóxico ha ingresado al mismo. Repito, cuando el tóxico ingresa al organismo, el organismo pone en acción procesos de adaptación y reparación a nivel celular. Pero cuando la acción del tóxico, sea que interaccione o no con la molécula blanca, supera estos procesos de adaptación y reparación, se va a dar una muerte celular y el daño de tipo irreversible. Bien. El efecto tóxico, ¿sí? Depende de la concentración del tóxico en el organismo y también de la persistencia del tóxico en el mismo. ¿Cómo llega este tóxico al organismo? ¿Mm? A través de un producto de bioactivación que va a dar lugar a metabolitos que pueden ser muchas veces más letales que que el mismo tóxico ingerido, a través de productos de biotransformación, ¿sí? Que se pueden dar a nivel, por ejemplo, del hígado, a través de oxidación, reducción, hidrólisis, y que finalmente van a producir una especie reactiva o a través de toda la estructura del tóxico, ¿sí? Por lo tanto, cuando está expuesto, ¿no es cierto? La sustancia extraña, el xenobiótico, el veneno, el tóxico o las sustancias ilícitas, a través de un proceso de absorción, distribución, va a ingresar al organismo y va a provocar una respuesta a nivel celular, ¿no es cierto? Se considera sitios en blanco a toda proteína, lípidos, ácidos nucleicos o macromoléculas complejas. Perdón, creo que no está bien. Ahora sí. ¿Cómo ingresa ese tóxico al interior de la célula? A través de procesos de absorción, distribución y eliminación que requieren el paso del tóxico a través de membranas biológicas. De inicio habíamos dicho que tiene que tener la capacidad de ingresar desde el exterior al interior, pero pasando diversas membranas biológicas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser ese recorrido? Utilizando diferentes transportes. Una difusión pasiva, puede ser ella, otra difusión conectiva, un transporte activo, un transporte facilitado, a través de iones o a través de la pinocitosis. En realidad son más, pero vamos a mencionar 6 mecanismos de transporte que se los he resumido en este cuadro, ¿no?
La difusión pasiva, que va a favor de una gradiente de concentración, no requiere de gasto de energía, comparando con un transporte activo, ya que sí requiere de gasto de energía, que lo vamos a ver a través de un cuadrito en la diapositiva siguiente. Justamente, ahí está la difusión pasiva. No es más que el paso de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Esta difusión, ¿no es cierto? Puede ser, en el caso del monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? El transporte activo, que necesita de un gasto de energía, porque va a pasar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Vuelvo a mencionar que la eliminación es un tema muy importante, ¿sí? Esta diapositiva ya la hemos visto, porque nos permite ver y tomar en cuenta ciertos puntos importantes. La eliminación es importante porque actúa como un mecanismo desintoxicante. Puede engendrar una sustancia más tóxica si no se elimina. Explica el mecanismo patogénico de la intoxicación. La aplicación al tratamiento de la intoxicación es muy importante. Algunos tóxicos se eliminan por la orina sin ninguna modificación, no obstante otros se eliminan como formas conjugadas. Cuando la sustancia que se elimina está en forma conjugada, deberá ser previamente hidrolizada para su análisis y su identificación. Por ejemplo, cuando uno consume ácido acetilsalicílico, ¿no? A través de un proceso de conjugación con la glicina va a dar lugar al ácido gentísico, que cuando se elimina por vía renal, nosotros podemos ver o diagnosticar a través del laboratorio que se encuentra en 1 al 5%, ¿no? El ácido acetilsalicílico, a través de una conjugación con el ácido glucurónico, va a dar lugar a ciertos derivados acídicos que se pueden encontrar en la orina en un 5 a 10%. A través de un proceso de hidroxilación, va a dar lugar al ácido salicilúrico, que se encuentra en de un 50 a un 70%. Hay diversos medicamentos que al pasar por el hígado, a través de los diferentes procesos químicos que se realizan, van a dar lugar a sustancias que pueden ser pues, más benéficas en caso de algunos fármacos, o en su caso pueden ser los responsables de producir un efecto tóxico. Lo mismo sucede con algunas drogas de abuso, por ejemplo, ¿no? Y en su caso, todo va a depender de la concentración, de la dosis y la vía de absorción, la vía de ingreso hacia el organismo. El consumo de sustancias de abuso, ¿no? Sustancias psicoactivas, que son diversos, compuestos naturales o sintéticos, van a actuar sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones. Van a alterar las funciones que regulan no solo los pensamientos, sino también las emociones y el comportamiento. Todas estas sustancias, ¿no? Que ingresan al organismo, ya sea de una forma pasajera o de una forma continua, en aquellos casos de los adictos, por ejemplo, van a sufrir temas de adicción, insomnio, anorexia, disminución de la libido, un comportamiento violento que es el responsable de muchas situaciones que hoy en día podemos ver en nuestro entorno. Va a haber graves accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas, visuales, psicosis, ¿no? Todo esto se resume en una pésima calidad de vida. Bueno, creo que aquí les mando algunas referencias, de algunas bibliografías que hemos tomado en cuenta. Y bueno, no sé si me he pasado en tiempo, he tratado de resumirlo lo más que he podido para que, bueno, quede un pequeño aporte de lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia, que es la base para poder entender un poquito el siguiente capítulo, que ya lo vamos a ver más desde la parte de laboratorio en sí. Hasta aquí, bueno, yo agradezco su tiempo y su atención sobre todo.
Muchas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. A los participantes, pues, nuevamente invitarles, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat, abrir el micrófono. Doctora, le agradezco la clase del día de hoy, los conocimientos. Al parecer no tenemos participantes con preguntas. Sería entonces con usted hasta la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Que tenga muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Buen descanso.